Hola hermanos, ¿cómo están todos? Espero que estén mejor en este día, comenzando nuestro día de estudio bíblico en casa. Una vez más regresamos a la carta del apóstol Santiago, así que les invito a que abran su Biblia en el libro de Santiago, en el capítulo 1. Ahora vamos a ver los versículos 2 al 8. Espero que todos estén pasando bien estos días, que cada día parece que se nos hace más largo el tiempo de espera en cuanto podamos regresar a nuestras actividades normales, regulares. No sabemos cuándo será y de qué manera será, pero mientras tanto nuestro cometido debe ser el seguir creciendo en la gracia, en el conocimiento del Señor, a través de su palabra, a través de la comunión con Él. Así que hermanos, aunque no podemos comunicarnos físicamente de cerca, darnos un estrechón de manos, un abrazo, podemos cuando menos en la distancia saludarnos y les saludo respetuosamente y con mucho amor a cada uno de ustedes, esperando otra vez que el Señor continúe haciendo la obra en nosotros. En este día vamos al libro de Santiago en una vez más. En Santiago capítulo 1, versículo 2 al 8, dice la escritura así: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. En esta carta del apóstol Santiago tenemos hoy delante de nosotros una preciosa porción que nos habla de las pruebas precisamente, pero muy interesante porque, bueno, todos conocemos, por ejemplo, la expresión que algunos dicen: cuando la vida te dé limones, haz con ellos limonada. Otros dicen: cuando la vida te dé limones, haz con ellos limonada, pero asegúrate de echarle azúcar. Nos reímos de expresiones como esa, pero es mucho más difícil ponerla en práctica. Aunque es una filosofía simple, tenemos que pensar que es mucho más que hacer con limones limonada. Porque a través de la Biblia realmente vemos que hay gente que cambió la derrota en victoria y la prueba de triunfo, o la prueba que pasaba, la convirtió en triunfo. En lugar de ser víctimas, se convirtieron en gente victoriosa. Entonces, cuando nosotros nos encontramos en la vida constantemente con situaciones difíciles, a menudo, obviamente, nos encontramos bajo mucha presión, los problemas de la vida ordinarios, y cuando los problemas incluso se tornan extraordinarios, nos damos cuenta de que estamos en medio de diversas pruebas, de diversos problemas, los cuales nos hacen sentir, nos hacen pensar que de pronto no sabemos cómo resolverlas, o nos hacen sentir que no hay manera de cómo vencerlas, de cómo salir victoriosos, y nos llega la sensación de que vamos a salir derrotados de esos problemas, intentando salir de ellos. Ahora, sí, la vida no es fácil, nunca es fácil, no siempre es fácil, y la verdad es que la realidad nos demuestra esa verdad. A través de la Biblia otra vez vemos gente que sí enfrentó cosas muy difíciles, pero también lo que parecía una derrota en una lucha de pruebas, de situaciones difíciles, lo convirtieron en una victoria para sus vidas y para la gloria del Señor. Ahora bien, la carta de Santiago, en esta porción del capítulo 1, del versículo 2 al 8, nos enseña que podemos nosotros sí experimentar la victoria sobre los problemas de la vida. Cuando tenemos pruebas o problemas que vienen de fuera de nosotros, o cuando enfrentamos problemas, situaciones que salen de dentro de nosotros,
La verdad es que por medio de nuestra fe en Cristo nosotros podemos vencer toda lucha, toda prueba que enfrentemos. Aquí la clave que vemos en este pasaje es tomar las pruebas, para tornar las pruebas en triunfos, está en obedecer cuando menos 4 imperativos que hay aquí que se nos dan en nuestro texto. El primer imperativo es tener mucho gozo. Segundo imperativo es saber el propósito de la prueba. Tercero es dejar que la paciencia desarrolle su obra. Y cuarto es pedir la sabiduría que viene de Dios y pedirla con fe. Ahora vamos a observar el primer imperativo en el versículo 2 que nos dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Amados hermanos, básicamente dice en otra versión: cuando tengan que enfrentar problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Esta expresión, esta verdad bíblica, es muy fácil leerla, simplemente es entenderla, pero ponerla en práctica en la vida, cuando estamos bajo presión, bajo problemas, asegurarnos nosotros o considerar las pruebas, los problemas, como un tiempo para alegrarnos mucho, nos parece una total contradicción. Nos parece que eso es imposible y en realidad es una paradoja, porque en los problemas nuestra tendencia natural es a entristecernos, a enfurecernos, a sentirnos desanimados y otras cosas. Lo que menos nos surge naturalmente es alegría, gozo. Pero aquí se nos da un imperativo, se nos da una orden, se nos dice que debemos nosotros alegrarnos. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Que cuando tengamos que enfrentar problemas, lo consideremos esto como un tiempo de alegría. Ahora, Santiago asume entonces en su manera que escribe y nos hace transmitir esta verdad, que todos enfrentamos o enfrentaremos problemas. Él no está diciendo si acaso algún día alguien tuviera problemas, no. Esto está dándonos a entender que la realidad es que por cuanto cada uno de nosotros los cristianos enfrentamos problemas, entonces todos debemos estar esperando tener problemas que lo que hacen es probar nuestra fe como cristianos. A la persona que es incrédula, la persona que no vive para Dios, la persona que no tiene en cuenta a Dios, la persona que su fe no es la fe cristiana, aunque tenga una religión o una filosofía o una idea de la vida, si su fe no es cristiana, realmente tendrá otro tipo de manera como tratar con sus problemas. Pero cuando nosotros los creyentes nos encontramos en problemas, también sufrimos, también igual tenemos presión y desánimo y todo lo demás. Pero nosotros tenemos una ventaja en cierto sentido, porque cuando conocemos la Escritura y leemos un pasaje, por ejemplo, como Juan 16:33, ya estamos advertidos que como creyentes, como hijos de Dios, como cristianos, vamos a esperar nosotros tener problemas en este mundo de diversas maneras, pero especialmente por el puro hecho de ser creyentes. Juan 16:33 dice de esta manera: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Estas son las palabras de Jesús escritas por Juan en su evangelio. Y está hablando a aquellos discípulos, nos está hablando a nosotros el día de hoy, que el Señor lo que quiere para nosotros, lo que desea para nosotros es que tengamos paz. Paz en medio de dificultades, de situaciones adversas. Dicen, no solamente estas cosas les he hablado para que en mí tengáis paz, pero continúa: en el mundo tendréis aflicción. Esa es una promesa. Hay gente que le gusta contar las promesas del Señor. Bueno, a veces no son las promesas que queremos escuchar, pero es una promesa del Señor. En este mundo tendréis aflicción. Pero es una promesa que también trae bendición, porque viene lo que sigue: pero confiad, hace el contraste. En el mundo vas a tener aflicción, te lo prometo, en otras palabras, dice el Señor. Pero también nos asegura: pero confiad. Es decir, crean, tengan fe. Yo he vencido al mundo. En esa verdad de que el Señor Jesús ha vencido al mundo, nosotros debemos de tener confianza, debemos de tener fe de que
aunque en el mundo tendremos aflicción, nosotros podemos vivir en la paz del Señor. Esa es una verdad preciosa, una verdad que la podemos aplicar en cualquier condición de la vida, en cualquier circunstancia de la vida, en cualquier situación, problema, dificultad, presión que estemos sintiendo, pasando. Hermanos, esa es una bendición del Señor. Otro pasaje que nos habla de esto está en el libro de los Hechos, en el capítulo 14, versículos 21 y 22. Nos habla de los apóstoles, de los discípulos. Dice: y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Ahí está una prueba otra vez de ahora los discípulos haciendo discípulos y diciéndoles a sus nuevos convertidos que es necesario y que a través de no una o dos, sino de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Ahora, en el idioma original de estos pasajes del Nuevo Testamento, la palabra griega klipisis, que básicamente se traduce en nuestras Biblias como tribulación, nos habla literalmente de presionar o de presión. Así que cuando nosotros usamos la palabra tribulaciones, estoy pasando tribulación, estoy en medio de una tribulación, es decir, que estamos en medio de presión, bajo presión, de problemas, de situaciones así. Ahora, metafóricamente, también nos habla de una opresión, de una aflicción o tribulación, como lo mencionamos nosotros. Entonces, cuando estemos, dice, es necesario que a través de muchas presiones, de mucha opresión, de mucha aflicción, o como lo traduce esta Reina Valera, a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Cuando nos dice esto, no es una cláusula ni es una condición para la salvación y entrar al reino de los cielos, la tribulación, sino que está hablándonos de que es parte de la vida del creyente, del nuevo nacido en Cristo, de aquel que ha nacido en Cristo, y que durante el tiempo que el Señor le permita, o nos permita el Señor vivir en esta tierra antes de llegar al reino de los cielos, en su presencia, todo este tiempo de nuestro peregrinar aquí en la tierra, vamos a enfrentar muchas tribulaciones. Entonces, si esto es una verdad ya dada, la naturaleza de las pruebas, debemos entender, siempre es diversa. A veces los problemas que nos vienen son por causa de nuestra débil naturaleza humana, ya sean nuestras enfermedades físicas o mentales, que nos causan situaciones, otras cosas como accidentes de carretera o de otro tipo, situaciones que interiormente nos desaniman, la ansiedad que viene muchas veces bajo problemas, dificultades, el temor a muchas cosas, incluso cuando un ser humano, un ser amado nuestro, muere en nuestra familia, alguien que uno ha querido mucho, eso le causa un dolor y causa un conflicto en nuestras vidas. Así que dentro de nosotros muchas veces vienen las pruebas por nuestra débil humanidad, pero también otras veces enfrentamos pruebas externas, es decir, la presión viene de afuera a través de situaciones, por ejemplo, porque nosotros somos creyentes, somos cristianos, tenemos una manera de vivir que queremos ajustarnos a la de las Escrituras, y esto también nos pone en una condición donde otros pueden traernos problemas a nosotros por nuestra manera de creer, por nuestra manera de vivir. Por ejemplo, en 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 12, dice de esta manera: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Qué interesante, porque Pedro está hablando a la misma gente, recuerde, a la iglesia dispersa que están en la diáspora, los expatriados de Jerusalén que han salido por toda la región de Asia Menor. A estas mismas iglesias les escribe y les dice: no se sorprendan por el fuego de prueba que les ha venido, como si fuese cosa extraña que estuviese aconteciendo. Es decir, ya no nos debe de extrañar. Sigue siendo la misma verdad para el día de hoy para nosotros.
no debemos extrañarnos que tengamos problemas por causa de nuestra creencia. Segunda Timoteo capítulo 3, versículo 12 también dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo en Cristo Jesús padecerán persecución. Pablo escribe a Timoteo en esta segunda carta y establece una verdad que es para todos, en cualquier tiempo, para todo creyente, que el que quiere vivir piadosamente en Cristo, es decir, el que quiere seguir los lineamientos, los mandamientos, las reglas, los preceptos, vivir de acuerdo al modelo que Cristo ha dejado para sus discípulos. Cuando usted y yo queremos vivir a la luz de esas verdades, nosotros dice que la palabra dice que los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Ahora, es verdad que no todo tiempo y en todo tiempo todos los creyentes hemos recibido o hemos padecido persecución, pero eso es muy probable, es muy claro que en alguna u otra forma lo podemos pasar. Pero también una tercera cosa, no solamente tenemos problemas de dentro de nosotros, también de afuera de nosotros, pero incluso vemos que en la lucha espiritual que tenemos como creyentes hay el enemigo más acérrimo de nuestras almas, que es Satanás. Él nos ataca continuamente. Además de esto, el mundo que nos rodea, el mundo que está en contra del Señor, en contra de la voluntad de Dios y no quiere saber de Dios, sino es el sistema mundial que va en contra de lo que Dios dice. Este mundo también nos presiona a vivir a nosotros creyentes fuera de la voluntad de Dios. Nos sentimos presionados y como vivimos en este mundo y queremos muchas veces estar bien acorde con lo del mundo, sabiendo que debemos estar más acorde con el Señor. Muchas veces nos presiona que salgamos de la voluntad de Dios para ir a la voluntad del mundo, de Satanás, de la carne misma. Entonces, como cristianos, cuando nosotros somos cristianos o como cristianos que somos, debemos hacer una pregunta. ¿Cómo debo responder ante las pruebas? ¿Cómo debo responder ante las pruebas? Bueno, la palabra nos dice aquí en este versículo 2 de 1 de Santiago 1, 2, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os encontréis en diversas pruebas. Aquí encontramos una actitud gozosa, una actitud positiva que debemos de tener cuando, no cuando está todo alegre, todo contento, todo en prosperidad, todo en calma, todo en paz. No, cuando nos encontremos en diversas pruebas, lo primero que debe haber es que tenemos el imperativo de tener por sumo gozo esa actitud. Es decir, una actitud de alegría, de mucha alegría. Es algo que nosotros lo vemos en la Escritura. En los apóstoles lo vimos, como en el libro de los Hechos, capítulo 5, el versículo 40 al 41, esto es lo que dice. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y ese nombre es por causa del nombre de Jesús. Entonces, cuando aquellos discípulos que los azotaron porque estaban predicando en el nombre de Jesús, les dijeron no hablen más en el nombre de Jesús, los ponen en libertad, pero ellos después de haberlos azotado y encarcelado, ellos cuando los dejaron libres salieron gozosos. ¿Y de qué se gozaban? De que ellos habían sido dignos o habían sufrido, por la causa de Cristo, y eso los hacía a ellos ser dignos de padecer. Entonces, el apóstol Pablo, por ejemplo, en Romanos capítulo 5, versículo 3, él dice de sus experiencias que él tenía como creyente, dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. O sea, Pablo dice, yo también, nosotros, mi equipo de misioneros, hemos ido por ahí, hemos recibido azotes, tenido problemas mayores, hemos pasado tribulaciones, presión, opresión del mundo, y nos gloriamos en ello. Nos gloriamos porque sabemos que la tribulación produce paciencia.
Otra palabra de Pablo en Filipenses capítulo 2, 17 al 18 dice de esta manera: y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Pablo escribió una carta de ánimo, de regocijo. En realidad, a través de la carta de Filipenses se escribe mucho o se repite mucho esta palabra de gozo. Y él habla del gozo y regocijo en medio de una situación de presión, de tribulación, de problemas mayores, y les transmite a sus lectores de la iglesia de Filipo que también ellos mismos se regocijen y se gocen con él en las tribulaciones. Otra vez esto parecerá como algo que es absurdo para la persona que no conoce de Dios, para la persona que no tiene el concepto y la perspectiva de Dios, pero la voluntad de Dios es que nosotros nos gocemos en gran manera en los problemas. La iglesia al comienzo, la iglesia primitiva, también pasó por esto. No solamente lo vemos en Pedro, en Pablo, en los apóstoles, pero la iglesia en general dice 1 de Pedro 1, del 6 al 8, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. En 1 de Pedro capítulo 4, el versículo 12 al 14 también dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino, vea usted el contraste que hace, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, los incrédulos, Él es blasfemado, pero de parte o por vosotros, los creyentes, es glorificado el Señor. Así que, hermanos, en base a lo que hemos apuntado aquí, y al imperativo que tenemos de que debemos de tener por sumo gozo, o tener sumo gozo cuando nos encontramos en diversas pruebas, ese es el primer paso para cambiar las pruebas en victorias. Es, primero que nada, dar gracias a Dios inmediatamente y adoptar una actitud de gran alegría. Ahora alguien dirá: pero eso es una locura. ¿Cómo voy a alegrarme yo por los problemas que tengo si lo que me hacen es sufrir, es angustiarme? Bueno, hay razones y muy importantes, porque la pregunta que surge, por ejemplo, es ¿cuándo o cómo es posible alegrarme en gran manera en medio de las pruebas? Bueno, la razón es que nos las da el versículo 3 de nuestro pasaje. Dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Aquí la primera clave para poder responder con gran gozo a un problema o a los problemas que tengamos es saber, tener en cuenta, saber que la prueba de nuestra fe va a producir algo muy importante, que es paciencia. Ahora, el tener el conocimiento correcto con relación al propósito de por qué las pruebas están en acción en mi vida, eso es algo tan importante, porque es lo que va a llevarnos a adoptar nosotros una actitud de gozo en los problemas, porque ahora tenemos una razón, un propósito de parte de Dios descrito a nosotros, revelado a nosotros a través de la Escritura, que nos dice: debes alegrarte en medio de las pruebas, en medio de las dificultades, por esta razón, porque las pruebas de tu fe, o la prueba de tu fe que está siendo probada, va a producir algo muy importante, que es paciencia. Ahora, entonces hay que aprender, hay que entender que los problemas lo que hacen es probar nuestra fe. Y si están probando nuestra fe, entonces nuestro cometido es
salir con una fe aprobada, no reprobada, aprobada. Y si es aprobada, entonces eso va a nosotros a hacernos mejores personas, mejores cristianos. Bueno, así sabemos nosotros como se nos dan algunas indicaciones en primera de Pedro 1:7, comparaciones de cómo, así como el oro es probado para sacar lo mejor de él, sacar las impurezas y dejarlo mejor, así también se purifica nuestra fe. Dice 1 Pedro 1:7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, la compara, y el oro dice, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, que esta prueba, que es mucho más preciosa que el oro, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Así que nuestra fe es probada a través de los problemas. En una manera práctica, piense usted en este momento, pensemos en este momento. ¿Cuál es el problema o los problemas más grandes que estamos enfrentando nosotros en nuestros días? Sí, tenemos un problema colectivo a nivel mundial incluso, que es que no podemos salir libremente a trabajar, llevar a los niños a la escuela, hacer actividades que consideramos normales, incluso reunirnos como iglesia cada domingo, cada miércoles o días que podíamos reunirnos en casas o en las iglesias. Ahora estamos en una suspensión, estamos en una pausa, no podemos hacerlo. Y la razón es porque hay un virus que nos está afectando a todo el mundo y no queremos afectarnos a nosotros ni que afecte a otros. Además que hay reglamentos o órdenes gubernamentales que queremos obedecer para que demos un buen testimonio como iglesia del Señor. Yo sé que algunos están en desacuerdo y vamos bueno, cada quien tiene un derecho a opinión, pero la verdad es que nosotros también como iglesia debemos en alguna u otra forma acatar autoridades o órdenes de autoridades gubernamentales. Pero en este momento eso nos afecta a todo mundialmente. Ahora, arriba de eso, o a pesar de eso, o por encima de eso, o aparte de eso, tenemos otra clase de problemas que vienen bien relacionados con este encerramiento que nos han forzado, o simplemente que ya son problemas que tenemos antes. Hay mucha gente que está teniendo problemas por tiempos o por mucho tiempo entre parejas, el esposo o la esposa con los hijos con los padres con los hijos, con otras personas alrededor de uno, con personas incluso de la iglesia, con personas en el trabajo, alrededor del vecindario. Tenemos problemas de relaciones interpersonales. Hay otras personas que tienen problemas graves de salud. Otros tienen problemas internos, mentales, emocionales, gravemente. Entonces, toda esta serie de problemas para nosotros, los que somos creyentes en la palabra de Dios, en el Señor, que tenemos al Espíritu de Dios en nosotros, esos problemas, cualquiera que sean, algunos 2, 3, 4 o muchos, que no podemos ni contarlos, y están todos como encima de nosotros, todos ellos y cada uno de ellos tiene el propósito, mi hermano, mi hermana, de probar nuestra fe en el Señor. Eso es lo que estamos aprendiendo en este día. Esa es la manera práctica de que podemos aprender de esta lección, que los problemas están probando nuestra fe. Ahora, aquí en una prueba, en un examen, todos queremos salir exitosos, queremos aprobar ese examen, queremos que somos probados en algo, pero salir aprobados, no reprobados de ese examen. Entonces, para salir aprobados como creyentes, entonces nosotros debemos de hacer las cosas conforme el Señor nos las prescribe. Aquí la prescripción principal es, primero, ten mucho gozo cuando te encuentres en problemas. ¿Por qué? ¿O en base a qué? Bueno, sabiendo, esto es lo que estamos viendo en el versículo 3, sabiendo que la prueba de mi fe, la prueba de esta fe que estoy teniendo y que está siendo probada, va a producir algo. Va a tener como resultado algo importante y ese resultado es paciencia. Entonces, así como el fuego purifica el oro, también los problemas purifican nuestra vida. Pero también así como el constante entrenamiento, arduo entrenamiento que un atleta de alto rendimiento tiene que hacer, lo favorece, lo establece como una persona fuerte físicamente para competir en cualquiera que sea su clase de competencia que participa. Ahora, para nosotros, hermanos, entender el porqué de las pruebas
nos va a llevar a que nosotros podamos gozarnos en medio de ellas, no por el problema, no por la prueba misma solamente, sino algo más importante, porque sabemos que a través de ella, de esas pruebas, de esos problemas, se está examinando nuestra fe y eso nos favorece. No es algo que nos va a perjudicar. Como creyentes no es algo que nos perjudica. Sí nos duele, sí nos hace, nos cansa, sí nos pesa, sí nos hace sentir, bueno, muy débiles y qué más. Pero a la postre va a traer algo mejor para nuestra vida. El jugador, el atleta, tiene que ir a entrenamiento diario, continuamente, y ese entrenamiento muchas veces le produce dolor, le produce mucho cansancio, le produce ciertas debilidades, pero ese entrenamiento diario, constante, disciplinado, lo que le está trayendo es una fortaleza a un cuerpo, a una mente, para que después cuando va a competir en el área que él o ella compite, sea una persona exitosa, sea una persona que pueda salir victorioso o victoriosa en su disciplina deportiva. Nosotros mismos, también en nuestra disciplina espiritual, queremos y necesitamos ser ejercitados en la piedad, ser ejercitados en las cosas espirituales, y el ser probados con problemas nuestras vidas o nuestra fe, eso nos hace a la postre a nosotros más fuertes. Segunda de Corintios, capítulo 4, el versículo 17 dice de esta manera: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. En la versión de la Nueva Traducción Viviente dice: pero nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo, sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso en las dificultades. Amados hermanos, las pruebas, sabiéndolas usar, nos van a ayudar a madurar como individuos, mucho más allá de lo que nosotros podemos pensar, de lo que podemos imaginar. En una manera muy específica, Santiago nos enseña que una fe que es probada y que es aprobada produce paciencia. Y paciencia básicamente es sinónimo de constancia, de perseverancia. Romanos 5, el versículo 3 y 4 dice de esta manera: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Aquí nos dice los órdenes un poco diferentes, pero incluye dentro de todo que la tribulación produce paciencia, da como resultado, como fruto, paciencia. Ahora, en la Biblia, la palabra paciencia no nos habla, no nos significa solamente aceptar pasivamente las circunstancias que nos rodean. Es más, la palabra en griego del Nuevo Testamento, la palabra del antiguo griego que usa Santiago, es una palabra que se pronuncia algo así como hupomone, y que es un compuesto de dos vocablos, el vocablo hupo, que quiere decir bajo, y el vocablo meno, que quiere decir permanecer. Entonces, si lo pudiéramos transcribir literalmente, diría bajo permanecer o permanecer bajo, que en una forma muy literal se traduciría como resistencia firme. Esto es lo que significa esa palabra que usa Santiago en su escrito original. Entonces, resistencia firme. Ahora, esta palabra, que se traduce en nuestras Biblias, en algunas como esta de Reina Valera, como paciencia, es una palabra que nos habla de la habilidad de poder mostrar constancia y firmeza cuando nosotros encaramos aún la más dura de las circunstancias de la vida. Esto significa entonces que uno puede presentar una actitud de gozo, una actitud de perseverancia, de valor, aún en medio del sufrimiento. Es decir, que podemos continuar nosotros avanzando, aun cuando el camino de la vida en medio de los problemas, de las circunstancias diarias o extraordinarias es muy duro, es muy pesado, es muy difícil, es muy doloroso. Nosotros podemos perseverar, podemos encarar esta situación. Esa clase de perseverancia o de paciencia solo viene, mis hermanos, mis amados,
como resultado de una fe que ha sido probada y aprobada por medio o a través de las circunstancias de las tribulaciones de la vida. Con todo esto, le hago una pregunta, hagámonos una pregunta. ¿Ha pensado usted últimamente cuán valiosa es la paciencia en su vida? La verdad que todos pedimos paciencia en ciertas circunstancias, todos deseamos tener paciencia. Muchas veces lo hacemos en el contexto de tenerle paciencia a una persona que nos presiona o nos hace sentir mal o nos cae mal y decimos, Señor, dame paciencia para con él o con ella o con las gentes o con las situaciones. O dame paciencia para resistir, pero muchas veces no tomamos en cuenta qué importante es la paciencia. Pero más que nada, se nos olvida más a menudo es que no contamos con que la paciencia no viene solamente con pedirle a Dios y viene como una bendición de Dios, que lo es, no hay duda, pero el Señor nos da la bendición de la paciencia, pero siempre nos la va a dar a través de un mecanismo que es problemas, dificultades, tribulaciones, pruebas, exámenes de nuestra fe. Así que la próxima vez que usted necesite paciencia y quiere orar y decir, Señor, dame paciencia, recuerde que lo primero que el Señor manda a su vida es una prueba para su fe, para que esa fe produzca la paciencia que usted tanto anhela y necesita. Ahora bien, no tenga temor, no tenga miedo a pedir paciencia al Señor. Aunque vengan los problemas, usted sabe por qué vienen los problemas. Porque va a ser probada su fe y porque si esa fe es aprobada, va a producir la paciencia que usted necesita. Así que todo es para bendición. Lo único que hay que entender, hay que saber que esto tiene un mecanismo. Y esa clase de perseverancia, de paciencia que viene como resultado de una fe probada, es la que necesitamos nosotros. Entonces, para sacar el mejor provecho de la prueba de nuestra fe, la cual produce paciencia otra vez, debemos obedecer otro imperativo. Y el imperativo que ahora hay que obedecer, viendo que el primer imperativo es tener gozo en medio de diversas pruebas. El segundo es saber que la prueba de nuestra fe tiene un propósito que es producir paciencia. Y el tercer imperativo que encontramos es que dejemos que la paciencia tenga su obra completa. El versículo 4 dice así: mas tenga la paciencia su obra completa. Mas tenga la paciencia su obra completa. Aquí entiendo yo que el imperativo está en dejar, en dejar, cuando dice mas tenga, permitir, vamos, en otras palabras, que la paciencia haga su obra completa. Muy bien. Para que verdaderamente nuestras pruebas que enfrentamos, problemas que tenemos, que nos parece que nos van a desarmar, a derrotar, para que estos problemas que parece que pueden ser una derrota para nosotros se conviertan en victoria, entonces nosotros debemos de dejar que la paciencia resulte en medio de todo esto, como resultado de la prueba. Tened por sumo gozo cuando nos encontréis en diversas pruebas, la actitud de gozo. Segundo, saber que hay un propósito y que el propósito es que mi fe sea aprobada. Ahora que mi fe está siendo probada, yo sabiendo estas verdades y teniendo esa actitud correcta, entonces ahora yo dejo que la paciencia tome su curso, haga su trabajo y que termine su obra. Porque la realidad, mi hermano, mi hermana, es que muy a menudo nosotros queremos acabar con los problemas inmediatamente que resultan. Somos personas muy pragmáticas, la mayoría de nosotros, y obviamente somos alérgicos al dolor, no queremos problemas todo el tiempo. Estamos diciendo, yo no quiero problemas con nadie, no quiero que nadie me dé problemas, por eso no le doy problemas a nadie. Bueno, pero usted es cristiano, ya ese es un problema. Usted es creyente en el Señor, eso ya es un problema. Es decir, un buen problema, porque teniendo usted al Señor en su corazón, y usted teniendo la palabra de Dios y estudiando lo que estamos estudiando el día de hoy, vamos aprendiendo, vamos reforzando la verdad de que los problemas que nosotros enfrentamos tienen un propósito y es principalmente hasta este punto es de darnos paciencia. Ahora bien, cuando nosotros sentimos el impulso natural de que yo lo que quiero es arreglar este problema, cortarlo de aquí y salir allá. Ahorita, por ejemplo, lo que queremos nosotros es que ya se termine
este encierro domiciliario aquí en casa cada quien, que ya podemos salir al mercado, que podamos salir a la escuela, que podamos reunirnos como iglesia. Ya hay mucha gente quejándose, incluso en algunas partes, cuando menos de este país, están protestando porque quieren que sean abiertos los negocios, quieren que sean abiertas escuelas, iglesias y otras cosas, con justa razón creo yo, pero definitivamente el Señor es el que está en control de todo todavía. El Señor seguirá en control de todo. Pero nuestra actitud como creyentes debe ser debemos estar tristes porque estamos en casa, porque no podemos reunirnos. No, eso no es lo que nos causa ni tristeza, más bien nos causa algo de dolor. Pero nos gozamos en el hecho de que esto tiene un propósito. Esto está probando mi fe. Está probando mi fe porque a la fe suya, la fe de cada quien, los creyentes. Está probándole su fe. ¿Qué tanta fe tiene usted, por ejemplo, cuando se ve enfrentado usted a tener a su niño o niños en casa para darle usted clases o continuar su educación por las semanas o los meses? Espero que sea nada más algún tiempito corto. Pero por el tiempo que está pasando, y hay muchos padres totalmente desesperados. Totalmente. Ha pasado de ser un día de, ok, una semana me irrumpió todo, pero cuando menos no estoy trabajando, estoy en casa, pero yo no sé de matemáticas lo suficiente, de historia, aquello, y ya hay muchos padres que están haciendo queja y diciendo, ¿y dónde están los maestros? Los maestros deberían de regresar a trabajar porque yo con mis hijos no puedo y no quiero y ya quiero que este problema se cierre. Y es con justa razón quizás, pero este problema no lo crearon los maestros. No lo creó usted, no lo creí, no lo hice yo. De alguna manera u otra, Dios, si usted se da cuenta, yo me doy cuenta, de esa perspectiva lo veo, que es Dios el que tiene control de todo. Está poniendo a prueba, cuando menos a nosotros los creyentes, nuestra fe. ¿Cómo usted y yo vamos a salir después de que nosotros estamos hoy enfrentando en que algunos de ustedes no tienen trabajo? Que la renta, la comida, los gastos del carro, qué sé yo, siguen caminando y siguen afectando, y si usted tiene que pedir ayuda o no llega a tiempo, hay cuantos problemas. Y después de eso la ansiedad que causa el saber, ¿y qué va a pasar después de esto? En 2 semanas, en 4 semanas, en unos meses, al final del año, para el año que entra, ¿cómo serán las cosas? Bueno, no podemos saber el futuro. Solamente tenemos la perspectiva del Señor para el día de hoy. Y la perspectiva del Señor para el día de hoy es que hoy nosotros tenemos problemas. Y en medio de estos problemas, mi actitud como creyente debe ser una de gozo, porque sé que esta prueba de mi fe va a producir paciencia. Pero mientras estoy en medio de este problema, debo de cumplir el tercer imperativo o orden, es dejar que la paciencia corra, que trabaje, que se desarrolle, que crezca. Aunque mi naturaleza y mi deseo es que esto se termine ya mismo, en lugar de que nosotros nos quedemos quejándonos, murmurando, hay que esperar pacientemente, hermanos, el rigor de la prueba que estamos pasando en este día. Haciendo lo bueno, haciendo lo mejor que podamos, sin importar que la angustia, el dolor que tenemos, que está probando nuestra fe. Porque cuando nosotros permitimos, hermanos, que la paciencia desarrolle en sí su un perfecto resultado, entonces dará como resultado madurez en nuestra vida. Eso es lo que va a producir en nosotros, madurez en nuestra vida. Ahora, la palabra perfecto, veamos ahí, como dice el versículo 4, dice, mas tenga la paciencia su obra completa. Luego dice, da la explicación, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Ahora, la palabra perfecto no, en el contexto espiritual, no significa que uno es sin pecado, sino significa que uno está completo. La palabra del original griego acá viene dándonos una idea de algo que está completo, de algo que está entero, de algo que está cabal, de algo que está maduro. Nos habla de ser perfecto en alguna cosa en su tipo, nosotros como seres humanos, como creyentes sobre todo, ser sin defecto, sin mancha, en lo que es moral o físicamente hablando. Es decir, no es que no tenemos un defecto completamente, sino que cuando nosotros llegamos a que la paciencia se desarrolle en nuestra vida,
Esa es la meta, lo que el Señor va a producir en nosotros. No que nosotros dejamos y hacemos algo para nuestro ser moralmente puros o físicamente sin mancha o sin defecto. No, eso lo produce, eso es resultado de la paciencia cuando desarrolla todo completo. Por eso dice, mas tenga la paciencia, no dice la persona o usted o yo, dice la paciencia haga su obra completa para que seáis, el resultado va a ser en nosotros, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Hermanos, no nos va a faltar nada en lo espiritual sobre todo. Si no nos falta físicamente, el Señor ha prometido que nosotros tengamos comida, abrigo y protección del Señor. Y hermanos, nosotros lo tenemos, aún en estos momentos tan difíciles en el mundo, quienes estamos nosotros hoy aquí, de alguna u otra manera el Señor está con nosotros. Es más, si a nosotros nos tocara que entregáramos nuestra alma, nuestro cuerpo, es decir, que muriéramos en este momento, todavía nosotros tenemos ganancia. Como dijo el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia es. No perdemos en nada. El Señor está en control de todo. Pero la palabra perfecto no significa que es uno sin pecado. Es más, en el Nuevo Testamento esta palabra perfecto se usa en relación a aquellas personas, aquellos creyentes que han dejado de ser niños en cuanto a las cosas espirituales para convertirse en un adulto espiritual. Es decir, que han alcanzado la madurez y un entendimiento adecuado en cuanto a los asuntos espirituales. Han dejado de ser personas infantiles para convertirse en personas adultas o han dejado de ser inmaduros para convertirse en personas maduras en lo espiritual. Ahora, esa madurez se desarrolla, hermanos, cuando uno deja que la paciencia cumpla su curso, cuando haga su obra perfecta. Un corredor de alto rendimiento, el que corre maratones, por ejemplo, tiene que ejercitarse continuamente, completamente, día tras día debe de correr pacientemente. A la hora de la carrera tiene que correr pacientemente, milla tras milla, y hasta llegar a la meta. Y hay dolor porque hay subidas, hay bajadas, hay tiempos que el aire se le va, que las piernas se le acalambran, que, bueno, qué sé yo, lo que sufre un corredor. Tiene que guardar ese tiempo porque aunque va en la cuarta milla y le faltan 20 millas más por recorrer o algo así, tiene que aguantar, tiene que mantenerse, y esa es una figura de la paciencia cuando nosotros nos encontramos problemas. Así que de igual manera, hermanos, a través de las luchas, de las pruebas de nuestra fe, nosotros debemos dejar que la paciencia haga su obra. Y esto no es cosa fácil. Esto no es cosa fácil. Es más, se requiere sabiduría. Vea usted el versículo 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría. Ahora, ¿para qué yo necesito sabiduría? El contexto me dice que yo tengo que dejar que la paciencia haga su obra completa para que yo sea perfecto y cabal sin que me falte cosa alguna. Pero para que esto suceda en mi vida, para que incluso yo deje que la paciencia corra su curso en mi vida en medio de los problemas, que estoy tratando de mantenerme en gozo y en conocimiento de las cosas de Dios, debe de haber algo más allá de lo que produce mi ser, y es sabiduría. Pero esa sabiduría no sale de mí, no viene de mis estudios en la escuela, en la universidad o en la experiencia de la vida, no viene de un método o un medio terrenal, viene del Señor. Dice el versículo 5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Eso es importante, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Entonces, se requiere sabiduría para que nosotros podamos apreciar lo valioso que son esas pruebas que enfrentamos, hermanos. Y esto nos lleva otra vez al cuarto y último imperativo de nuestro texto, para cómo tornar las pruebas en victorias. El versículo dice, lo voy a leer en esta versión de Nueva Traducción Viviente, dice, si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios, y Él se la dará. No los reprenderá por pedirla. Cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios y no duden. Porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro.
esas personas no deberían esperar nada del Señor. Su lealtad está dividida entre Dios y el mundo y son inestables en todo lo que hacen. Entonces, en nuestro imperativo cuarto es pedirla a Dios, es decir, pedir sabiduría a Dios. Si nos hace falta sabiduría, debemos pedirla a Dios. Y seamos realistas, todos nosotros en todo tiempo estamos faltos de sabiduría. Necesitamos sabiduría para vivir cada vez, cada día realmente. Entonces, aquí lo bello de este pasaje es que el Señor ha prometido darnos sabiduría y dárnosla con liberalidad. Además de esto nos va a dar esa sabiduría sin reprochar nuestra petición, sin decir, oh Miguel, otra vez vienes a pedir sabiduría. Ayer me pediste y te di sabiduría, ¿y qué hiciste con ella? Ahora no sé qué hacer contigo. ¿Por qué pides tanto? Dios nunca va a hacer eso con nosotros. Tenemos un Padre Celestial amoroso que sabe de nuestras necesidades y que si todo el tiempo y constantemente le estamos pidiendo sabiduría, Él nos la va a dar sin reproche. La única condición que hace o que pide dentro de esto es que la pidamos genuinamente, con una fe genuina. Una fe genuina, sincera. A Salomón, en el libro de Primero de Reyes, capítulo 3, el versículos 7 al 12, Primero de Reyes 3 del 7 al 12, dice así: ahora pues, Jehová Dios mío, tú has puesto a mí, tu siervo, por rey, en lugar de David mi padre. Y yo soy joven, y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, el cual tú escogiste, un pueblo grande, que no se puede contar ni enumerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y agradó, vea usted, y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios: porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír el juicio. He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que se te ha dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Vea usted qué bendición recibió Salomón. Una bendición que está dispuesta para nosotros cuando nosotros pedimos al Señor en una forma que a Él agrade. Él lo puede conceder, Él lo concede según su voluntad. Por eso debemos pedir sabiduría cuando la necesitamos, y seamos realistas, la necesitamos constantemente. Ahora bien, ¿qué es sabiduría? Debemos distinguir un poco entre lo que es la sabiduría y el conocimiento, aunque son relativos, son cosas parecidas, pero el conocimiento podemos decir que es como información que uno adquiere a través de datos, de historias, de experiencias. Pero la sabiduría es la habilidad para tomar esos datos, esas experiencias, esa información y usarlos en la mejor manera posible. Y eso viene de Dios. Como podemos observar, para poder nosotros tener sabiduría, dice, hay que pedirla a Dios. Hay que hacer oración y pedirla a Dios. Entonces, ahora bien, no es solamente pedirle a Dios, Señor, necesito sabiduría, ¿a qué horas llega? Como cuando hacen un pedido por internet y está uno esperando, ¿a qué horas viene el UPS, el correo, para traerme lo que pedí? No, no se trata de eso. Se trata de pedirle a Dios, pero pedirle a Dios no es mandar el cheque, no es mandar el pago a través de internet, es pedirle a Dios y pedirle con fe. Ese es un requisito muy importante, pedir con fe, porque de otra manera, si no hay fe, hay duda. Y si hay duda, no se recibe lo que se pide. Pero si hay fe, se puede recibir lo que se pide de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso el versículo 6 y 7 dice, de Santiago, pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, esta es la conclusión de esta idea. Dice, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El versículo 8 cierra diciendo, el hombre de doble ánimo es inconstante
en todos sus caminos. El hombre de doble ánimo. Una persona que tiene una mente dividida. Quiere servir a Dios, pero quiere servir al mundo. Cree en Dios, pero también cree en ciencia, en ficción, en brujería, en idolatría, en otras cosas. No se puede. No puede tener su alma dividida, su corazón dividido. Porque dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos, o es inconstante en todos sus caminos. Esa persona no prosperará, no tendrá el fin que Dios desea para él o ella. Entonces, mis amados, en conclusión, en este pasaje de Santiago, podemos decir que a los 4 imperativos que hay aquí para nosotros es tener sumo gozo, saber que la prueba de nuestra fe tiene un propósito, dejar que la paciencia que es producida por la prueba de fe tenga su obra completa, y por último es pedir sabiduría de lo alto, pedir sabiduría de Dios. Ahí está la clave, mis hermanos, para tornar las luchas, las pruebas en victorias para nuestras vidas. Eso es lo que el Señor desea para nosotros. Hermanos, amigos, yo deseo que el Señor nos permita, en medio de esta prueba de nuestra fe, salir victoriosos. Y lo podemos hacer si estamos en Cristo. Pero si usted todavía no está en Cristo Jesús, usted no tiene esa bendición, esas herramientas, ese poder de lo alto. Usted necesita a Cristo para poder enfrentar los problemas, las situaciones del diario vivir. La persona que más fácil va a ser derrotada es aquella que confía en cualquier otra cosa menos en el Señor. Pero nosotros, los que somos de Cristo, también necesitamos tener no una mente dividida entre las cosas del mundo, sino firmemente en lo que es la fe en el Señor, pidiéndole sabiduría para que la fe pueda tomar su curso en nuestra vida, para la paciencia, para que la paciencia que se está desarrollando en nuestra vida, que vino por causa de la prueba de nuestra fe, y que nuestra actitud de gozo a través de todo este tiempo se mantenga, porque esa actitud de gozo no está basada en las circunstancias que nos rodean. En este momento no hay circunstancias necesariamente que nos den alegría. Lo que nos da es ansiedad, problemas, temor. Pero el confiar en el Señor produce en nosotros un gozo. Así que, hermanos, hoy comparto yo ese gozo de estar en Cristo con usted a través de este medio, de este video de YouTube. Hermanos, amigos, sigamos, perseveremos en el Señor. Ojalá que en un par de semanas podamos avisar, podamos decir que se han levantado estas restricciones y que podamos reunirnos otra vez en las iglesias y que podamos regresar al trabajo y a la escuela y a muchas cosas. No lo sé. Lo que sí sé es que el día de hoy nos vamos a gozar. Gocémonos en el Señor, porque el Señor está obrando en nuestras vidas. Y dejemos que la paciencia transforme nuestros corazones para que dé resultado y nos haga más maduros a cada uno de nosotros, y esa madurez traiga honor y gloria al Señor. Y en medio de todo y por encima de todo, pidámosle sabiduría al Señor y pidámosle con fe. Porque esta es la clave: tener una actitud de gozo, tener conocimiento de lo bueno que va a dejar la prueba de fe en nuestra vida, y dejar que la paciencia haga su trabajo en medio de la adversidad, y que la sabiduría de Dios el Señor nos la dé, porque hemos pedido con fe genuina. Hermanos, cuando enfrentemos pruebas y aflicciones como hoy, tenemos la victoria en Cristo Jesús. Ahora le pido que oremos juntos para la gloria del Señor, ahí donde se encuentra. Nuestro Dios y Padre Celestial, en esta hora te damos gracias, Padre, por las pruebas que estamos enfrentando en este día. Yo quiero rogarte, mi Señor, por mis hermanos y hermanas que me escuchan, por cada uno de ellos que están enfrentando problemas reales, algunos sumamente difíciles, Señor. Y que, Señor, tu Espíritu Santo toque sus vidas, sus corazones, Señor, y les traiga regocijo a su alma, Señor. Que la paz que solo tú das, Jesús, pueda surgir en sus corazones. Y, Señor, que podamos resistir en medio de estas pruebas que estamos pasando. Para cada uno de ellos te pido bendición, y para ti recibe, Señor, la alabanza, la gloria, la honra que solo tú mereces. Y que tu Espíritu Santo, Señor, siga moviéndose
para que, Señor, haya un avivamiento aún en aquellos que aún no te conocen, Señor. Señor, restaura tu obra en medio de los tiempos. Señor, levanta un pueblo que te adora en espíritu y en verdad. Señor, condúcenos, Señor, a ser creyentes genuinos, Señor, que te amemos por encima de todas las cosas y no importa las circunstancias, tengamos fe en ti. Y de ti recibiremos siempre las bendiciones que tú tengas para nosotros. A ti sea el honor, la gloria y la alabanza. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Y los hermanos dicen conmigo, amén y amén. Bendiciones, hermanos. Que el Señor me los guarde, me los cuide. Y si Dios nos permite, nos vemos el próximo domingo en el video transmitido en vivo de la iglesia. Si tiene alguna pregunta, por favor, contáctese conmigo o con algún hermano y el Señor hará con usted lo que el Señor tiene para sus vidas. Que Dios me los guarde y me los cuide. Bendiciones a todos. Hasta pronto.